Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto video del curso de programación para robótica con Arduino. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema súper importante en programación y es el tema de los datos. Hasta la anterior clase habíamos aprendido cómo crear mensajes y que el programa no los puedas reproducir. Sin embargo, la parte más importante de programación es la manipulación de datos, ¿ok? ¿Y qué es esto de los datos? Los datos son básicamente representaciones simbólicas. A lo largo de la humanidad nosotros hemos visto como por ejemplo otras civilizaciones como los egipcios usaban los jeroglíficos para interpretar cosas de su entorno y bueno, reflejarlos en un papiro, ¿no? De manera que otros vean y digan, no sé, hay un ciervo, hay un león, etcétera. No han sido los únicos. Hay otras civilizaciones como los vikingos que usaban las runas y bueno, cada civilización ha usado una forma de escribir, por así decirlo, y esos símbolos que usaban en su escritura han representado cosas. Pueden representar hechos, figuras, una idea y cosas que se pueden medir o cuantificar. Esos son los datos. Hay muchos datos que existen ahora mismo junto a nosotros. Por ejemplo, nosotros como personas tenemos datos como nuestra edad, tenemos un nombre, la forma en cómo escribimos nuestros nombres es un dato, el peso que tenemos es un dato, la altura, la cantidad de dinero que tenemos ahorrado, nuestra temperatura, nuestra dirección, nuestro número de teléfono, el número de nuestra casa, el número de nuestro carnet de identidad o cédula de identidad. Entonces todos esos representan datos porque estamos usando figuras que ordenadas nos van a dar una información que otros pueden interpretar, ¿vale? Hay muchos datos en nuestra vida. Algunos datos son personales, otros son privados. Nosotros podemos dar nuestro nombre a otras personas, pero seguramente tal vez no daremos nuestro número de teléfono o el número de nuestra casa y su dirección. Esos son datos que se denominan datos privados o personales. Entonces, en el área de las ciencias de la computación se tiene mucho cuidado con estos datos, ya que son cosas que tal vez el servidor o tal vez la empresa puede ver, pero no necesitamos que otros clientes los vean, ¿no? Ok, ¿qué es esto de los datos en programación? Los datos en programación se refieren a objetos manipulables por el ordenador. Al igual que en la vida cotidiana, van a ser estos símbolos, pero estos símbolos en programación van a poder ser leídos por un teclado. Si ustedes ven su teclado, hay un montón de símbolos, uno que representan a las letras, otros símbolos representan a los números, otros símbolos representan caracteres especiales como los paréntesis, el slash, los símbolos de numeral, los símbolos de dólar, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos estos datos representados en las teclas van a poder ser leídos por un teclado, van a poder ser almacenados en un disco y van a poder ser también procesados y mostrados por el computador. Dentro de los datos hay dos tipos importantes, las constantes y las variables. Hay datos que pueden cambiar, ¿vale? Por ejemplo, yo, no sé, si tengo una edad y mi edad puede ser un número, digamos, yo tengo, no sé, 100 años, ¿vale? Ese no es un dato que va a ser permanente, ya que al año voy a tener 101 años y después en otro año más 102, 103, entonces ese es un dato que está variando, de ahí que tenga el nombre de variable, ¿vale? Otros datos como, por ejemplo, el peso, la temperatura, la cantidad de dinero que tengo ahorrado en el banco, no sé, puedo tener $10 hoy día, puedo tener mañana $12, pasado mañana puedo tener $2, entonces son datos que varían. Pero hay datos que se denominan constantes, cuyos valores no cambian en este caso en el resto del programa, ¿vale? Por ejemplo, todos nosotros tenemos un nombre real, legal, por así decirlo, ¿vale? Si mi nombre es, no sé, Pedrito Fernández, entonces todos los documentos que estén como mi carnet debe decir Pedrito Fernández. Si yo pongo el nombre para mi examen, debe ser Pedrito Fernández. Mi certificado de nacimiento, el momento que abra mi cuenta, ese dato se mantiene constante.
Si bien hay cierto tipo de mañas o artilugios que pueden hacer que nosotros cambiemos ese nombre, eso ya no es algo normal, es algo que, bueno, son casos especiales, ¿no? En la naturaleza hay muchos de estos datos constantes, como por ejemplo la velocidad del sonido, la velocidad de la luz, la gravedad de un planeta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso podemos decir con respecto a los datos variables y constantes. Las variables van a poder ser globales o locales y eso lo vamos a ver en un momento en programación, ¿vale? Los datos, para que las máquinas puedan ser usadas, o bueno, para que puedan ser usadas por las máquinas, necesitamos guardarlos en lugares especiales y estos se llaman, bueno, las variables. Las variables técnicamente son espacios de la memoria donde nosotros podemos almacenar datos, ¿vale? Podemos pensar en ellos como pequeñas cajitas. Entonces, si yo guardo, no sé, un 5 en estas cajitas y el momento que quieras recuperar este dato, entonces tenemos que ir a buscar la cajita que está conteniendo el dato que nosotros queremos. Esta cajita, si va a ser una variable, si va a estar configurado como variable, nos va a permitir cambiar el dato por uno nuevo. Mientras que si la cajita va a ser de tipo constante, entonces el dato que nosotros le metamos a la cajita ya no va a poder ser cambiado por el resto del programa. ¿Ok? Entonces el primer paso para empezar es esto de declarar una variable. Declarar una variable es el paso en el que nosotros creamos una variable, creamos un espacio en la memoria y ahí vamos a almacenar un dato, ¿vale? La forma más sencilla de declarar una variable es especificando el nombre y el tipo de la variable, ¿vale? En este caso podemos pensar en crear la cajita. Recuerden, el hecho de declarar una variable es crear la cajita. Al momento de crear la cajita vamos a poner dos cosas. Uno, un nombre a nuestra cajita, o sea, al espacio de la memoria donde vamos a guardar datos, y también el tipo de dato que vamos a guardar. En este caso estamos poniendo de nombre a nuestra cajita de edad y va a ser de tipo int porque va a guardar números enteros. Entonces la forma de hacerlo es escribir int seguido de la palabra edad y bueno, como es una instrucción que le damos, acaba con un punto y coma, ¿vale? Ok, ahora viene el concepto de inicializar una variable. Inicializar una variable es simplemente asignarle un valor a una variable. Por ejemplo, si queremos usar un contador, pues tenemos que hacer que empiece en 0, etc. ¿Vale? Inicializamos una variable cuando a una variable le asignamos un valor. En este caso estamos componiendo de tres partes: el tipo de la variable, el nombre de nuestra variable y el valor asignado. Un dato se asigna a una variable a través del signo de igual. Se puede declarar una variable aparte, se puede inicializar una variable después o se puede declarar e inicializar, como en este caso, en uno mismo, ¿vale? Entonces la manera de ponerlo es de esta forma. Ok, ¿qué más? Bien, vamos a echarle un vistazo al siguiente y antes de esto vamos a probarlo. Ok, si nosotros creamos una variable, por ejemplo en este caso que se denomine A, entonces ya hemos creado un espacio en la memoria para una cajita que se llama A, cuyo valor es nada. En este caso la variable solo está declarada. Entonces podemos inicializarla. ¿Cómo? Vamos a inicializarla asignándole un valor. Por ejemplo, un 5. ¿Ok? Entonces vamos a inicializar el monitor en serie para poder hacer la prueba. Y bueno, si se fijan, no hay error. De hecho, si quitamos esta parte, vemos que la variable se ha declarado y el programa code de la máquina sabe que hay un espacio ahora que se denomina A que no tiene ningún valor. Posteriormente podemos asignarle un valor a esa variable. Estamos inicializando la variable. Si vemos, ahora también el programa code bien y
cajita, bueno, la variable que se le denominaba A, ahora tiene el valor de 5. Estamos declarando la variable y estamos inicializando la variable. Y también habíamos visto que podemos inicializar y mostrar, declarar e inicializar la variable en la misma fila o en la misma instrucción, ¿vale? Para probar que esto esté bien, nuestro siguiente paso es mostrar estas variables por el monitor en serie. Para eso vamos a usar el comando serial print y de la misma forma que nosotros escribíamos mensajes, esta vez vamos a poner el nombre de la variable. En este caso, ya sin las comillas dobles. Si nosotros ponemos comillas dobles, la máquina va a entender que es un texto y nos va a dar la palabra. Pero si ponemos sin las comillas dobles, la máquina va a entender que nos estamos refiriendo a una variable. Por ejemplo, si yo le digo a la máquina que nos muestre la variable A, nosotros sabemos que le hemos asignado a A el valor de 5, entonces le estamos diciendo que nos muestre, que nos imprima, en este caso, la variable A. Si inicializamos el programa, entonces tenemos un 5, ¿vale? No nos está mostrando la A, nos está mostrando el valor que está guardando 5, porque al poner los 5 millas, la máquina entiende que es una variable. Si nosotros ponemos comillas dobles, la máquina va a entender que es una cadena de caracteres, entonces nos va a devolver la A como tal. Entonces esta parte al momento de mostrar variables es bastante importante. ¿Ok? Bien. Vale. Entonces, estos son los 3 comandos que vamos a ver hoy día. Bueno, la declaración de variables, la habilitación del monitor en serie ya la habíamos visto antes y imprimimos la variable. ¿Ok? Con el tema de constantes, bueno, como habíamos visto al principio, las constantes son un tipo de datos que se les asigna un valor y que después no pueden ser modificados. La forma de configurar una variable como constante, o bueno, de configurar estos espacios de la memoria como constantes, es colocando la palabra const antes del tipo de dato que nosotros queremos colocar. Const viene del nombre de constante. Entonces, si asignamos esto, debería funcionarnos. Vamos a probar. En este ejemplo, lo que vemos es que hemos declarado la variable edad y le hemos dado el valor de 5. Pero luego en el programa hemos cambiado el valor de edad ya no a 5, sino a 6. Y después hemos inicializado el programa. Si vemos el resultado, nos da un 6. Esta es una variable porque hemos podido cambiar el valor de la variable. Sin embargo, si nosotros configuramos esto como una constante, entonces el momento que en algún momento del programa que intentemos cambiar el valor establecido de la constante, nos va a saltar un error. Y si vemos la consola, nos va a decir que la variable edad está configurada solamente como lectura, o sea, no se puede modificar. ¿Vale? Bien, esto con respecto a las variables. Ahora, a las variables, recuerden que son estas cajitas donde vamos a guardar nuestros datos. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Sin embargo, hay unas reglas. Por ejemplo, nuestra variable aquí se llama A y esa es una forma correcta de llamarle, pero no es muy precisa. Cuando nosotros nombremos a nuestras variables, es mejor que nosotros le pongamos nombres que hagan referencia al tipo a lo que está guardando. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un programa que me calcule mi edad, entonces puedo ponerle edad. Si quiero crear un programa que trabaje, no sé, haciendo conversiones de dineros, puedo ponerle monto dólar. O si estoy creando un videojuego, puedo poner una variable que se llame vida. Entonces es bueno que las variables tengan nombres que hagan referencia a lo que están tratando de guardar, porque si no, después en algún momento se va a hacer confuso y nosotros mismos no vamos a saber qué está haciendo esa variable, ¿vale? Con respecto a las variables, una variable siempre debe inicializar con una letra, no importa si es mayúscula o minúscula, o en este caso con un guión, ¿vale?
En ningún caso las variables pueden empezar por letras. Si nosotros intentamos, o mejor dicho, no puede inicializar por números. Si, por ejemplo, nosotros ponemos a nuestra variable 8 vida, entonces nos va a dar un error porque no está permitido. Pero si nosotros pusiéramos vida 8, eso sí es algo permitido. ¿Ok? Bueno, en este caso nos da un error porque estamos mostrando una variable que no la habíamos creado, ¿no? Entonces, si ven, la variable está funcionando. ¿Qué más? Una variable puede contener números, pero no puede ser la primera letra, ¿vale? Como habíamos visto en el caso anterior, podemos poner vida 8, o sea, estamos incluyendo números, pero no podemos poner 8 vida, no puede empezar con un número. Tercera regla, no es permitido dejar espacios en blanco a lo largo de una variable. A veces cuando vamos a querer crear una variable vamos a querer usar palabras que son un poco compuestas. Por ejemplo, si creamos un videojuego, vamos a poner vida para calcular la vida de nuestro enemigo. Entonces podemos poner vida enemigo, ¿vale? Si nosotros intentamos hacer esto, entonces nos va a dar un error. Ups, aquí también, bueno, para que se descarte que no ha sido el problema eso. Si ven, el nombre de la variable es tanto la misma en ambos. Sin embargo, nos va a dar un error porque no se puede usar espacios. No se puede usar espacios, ¿vale? Entonces tiene que ser un solo carácter. En este caso, se usan tres alternativas. Una, podemos usar un guión bajo. Si usamos un guión bajo, entonces es permitido. ¿Ok? ¿Ven? No nos da un error, funciona. Sin embargo, también podemos usar algo que se llama camel case. Camel case es que si vamos a usar dos palabras y no queremos usar un guión bajo, podemos hacerlo seguido, pero la primera letra de la segunda palabra va a ser mayúscula. En este caso, podemos usarlo de esta forma y también nos funciona. Y la otra forma, bueno, era el snake case, que era con el guión bajo. Ok, ¿qué más? Si bien nosotros podemos ponerle a una variable el tamaño de letras que nosotros queramos que tenga, en realidad hay una restricción a la cantidad y es preferible usar entre 20 y 30 caracteres para poner el nombre de nuestra cajita, ¿no? De nuestra variable. Número 5. No se puede usar palabras reservadas para la declaración de una variable. ¿Qué es esto de palabras reservadas? Durante la creación de los programas, de los lenguajes de programación, hay palabras que ya son propias del programa. Por ejemplo, void también, int también. Bueno, una manera de ver algunas palabras reservadas es que están pintadas de otro color. Por ejemplo, en este caso están de color lila. Vamos a ver qué tal si queremos crear una variable que se llame int. Si ven, se ha pintado de color lila porque la máquina está reconociéndola como una palabra reservada. Si vamos a querer usarla, no nos va a dejar. Probablemente setup sí nos va a permitir por el hecho de la coloración, pero void y no nos va a permitir. ¿Ok? Vale. Otra regla, las variables se denominan case sensitive. ¿Qué es esto de case sensitive? Significa que si tú creas una variable con alguna palabra, o bueno, algunos caracteres, tienes que usar los mismos caracteres para referirte a las palabras, a la misma variable en todo caso. Por ejemplo, si mi variable se va a llamar casa, o bueno, vamos a usar vida para referirme a esta variable, entonces tiene que ser exactamente lo mismo como en este caso, vida, ¿vale? Si yo voy a tratar de escribir en vez de vida, no sé, vida con B labial, entonces me va a dar un error porque la máquina está reconociendo como dos conceptos distintos y no me lo va a permitir. Entonces, hay que tener bastante cuidado a la hora de escribir las variables, ¿vale? Y como habíamos visto en el primer caso, lo más recomendable es usar nombres para nuestras variables que expresen algo del contexto del cual está trabajando ese dato. ¿Ok?
Bien, ahora veamos el tema de ámbito de las variables. ¿Qué es esto de ámbito de las variables? Es un concepto que nos habla de cuáles son las reglas que controlan fragmentos del código y si se puede tener acceso a esa parte del código o no. Más o menos, ¿a qué se refiere? Cuando creamos una variable hay de dos tipos, variables locales y globales. Las variables locales existen solamente dentro de la función donde se las crea. No pueden ser replicadas, no pueden ser usadas en otras funciones. Vamos a probarlo para que se entienda mucho mejor, ¿vale? Vamos a crear una variable que se llame vida y la vamos a crear acá dentro, ¿ok? Si se fijan, he creado la variable aquí. Vamos a cambiar nuestro valor de vida y ya lo tenemos ahí. Vale, ¿esto funciona? Sí. Vamos a inicializar y no nos da un error, nos da un 5. ¿Qué pasa? La variable la hemos inicializado y la hemos declarado, prácticamente la hemos creado dentro de la función setup. Entonces, en cualquier lado que usemos nuestra variable vida que esté dentro de esta función, va a poder ser usada. Es una variable que solamente existe en este sector de las llaves, ¿vale? Dentro de esa función. Si yo quisiera, por así decirlo, referirme a la variable vida, pero en otra sección, por ejemplo, esta es la otra función, la función loop. Voy a intentar inicializar el programa y me va a dar un error, me va a decir vida no está declarado, la variable no está siendo desconocida, pero nosotros podemos decir por qué, si aquí está, es porque la variable está fuera de su ámbito. Si está dentro de estas llaves, entonces está funcionando como una variable local. Entonces, en este caso deberíamos inicializar la variable en el mismo lugar donde la queremos usar, ¿no? En este caso, el ámbito de esta variable ahora estaría aquí y ya no me daría error en este caso, ¿vale? Ok. Sin embargo, hay las variables globales. Estas variables globales se las define fuera de las funciones y pueden ser reconocidas en cualquier parte del programa. En este ejemplo, si por ejemplo nosotros vamos a probar esto. El lugar para crear variables locales es en la parte superior. Si nosotros vamos a eliminar estas otras variables, vamos a probar esto. Vean, hemos creado la variable en la línea 2 y estamos haciendo referencia a esta variable en la función loop. ¿Me va a funcionar? Si vemos, veremos que sí, está funcionando. Y si yo hago referencia a esta variable en la función setup, ¿va a funcionar? También va a funcionar, ¿vale? Entonces esta se denomina una variable global porque tú la creas y en cualquier parte del programa va a poder ser recuperada. Muy bien. Vale, entonces vamos a quedar en esta parte y espero que haya sido bastante divertido y ameno. Y bueno, en la siguiente clase vamos a ver ya el tema de tipos de datos y algunos errores que puede haber a la hora de guardar datos que son especiales. Sin más que decir, nos vemos. Bye.